Ahora vean por qué la iglesia católica es la iglesia del Dios viviente, porque la fundó el Hijo del Dios viviente. Pongan cuidado. Otra vez. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Ahora vean por qué Pablo dice que es la iglesia del Dios viviente. La fundó el Hijo del Dios viviente. Yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La edificó el Hijo del Dios viviente. En medio de tantas mentiras, Jesucristo es Juan Bautista, Jesucristo es Elías, Jesucristo es Jeremías, Jesucristo es uno de los profetas. Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué dice Pablo? La iglesia del Dios viviente es columna y base de la verdad. Entonces, cuando Cristo funda la iglesia, es para que la gente deje de predicar mentiras y puedan aferrarse a la única iglesia del Dios viviente, columna y base de la verdad. ¿Por qué los protestantes me odian pero no son capaces de refutarme? A lo mejor hay algún protestante aquí que me quiera refutar. ¿Por qué? Porque yo estoy en la iglesia del Dios viviente, columna y base de la verdad. Yo no los insulto. El insulto mío es decirles la verdad. Cuando les digo la verdad, ahí es que se ofenden. Y dice Pablo por allá en Gálatas 6:14, Gálatas 6:14, se molestan delicaditos porque les digo la verdad. Bueno, pero la iglesia es columna y base de la verdad y tiene que enseñar la verdad. Pongan cuidado, como dice Gálatas 6. No sé. Gálatas. Gálatas 6:14 es de la cruz, ¿sí? ¿De la cruz? Sí, es de la cruz. Entonces, ¿se me olvidó? A ver, Gálatas 6:14 es la de la cruz, ¿no? Ajá. Entonces tiene que ser 4:16, ¿verdad? Puede ser. 4:6. 4:16. Gálatas 4:16. Escuchen. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. La iglesia es columna y base de la verdad. Y es la iglesia del Dios viviente. Y Cristo funda la iglesia cuando ve que todos están enseñando mentiras. Y le dice a Pedro, ¿y tú qué dices? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Columna y base de la verdad. Pero a los protestantes no les gusta que le digan la verdad. Y dice Pablo otra vez. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Yo soy enemigo de los protestantes. Pero pregunto, ¿los he insultado? Ellos me han insultado a mí. ¿Por qué soy enemigo de los protestantes? Porque les digo la verdad. Pero tengo que decirles la verdad. No la verdad mía, la verdad de la iglesia. La verdad de la iglesia sustentada en la Biblia, en la tradición y en el magisterio de la iglesia. Entonces la iglesia del Dios vivo, columna y base de la verdad. Pero se ponen delicaditos. ¿Por qué? Porque trabajan para el diablo y al diablo no le gusta la verdad. Porque a él todo lo que dice y sabe decir es mentira. Y es padre de toda mentira. Los protestantes dicen mentira al descarado. Yo conocí un pastor cuando Luis el lector, que lee así como un hombre, habla así como un hombre, ¿no?
Cuando fuimos por primera vez nos encontramos con un pastor que pertenecía a la iglesia de Jesucristo antes de Adán pecar. La iglesia de Jesucristo antes de Adán pecar. Y él le decía a las mujeres que tenían que quitarse la ropa para poder entrar a la iglesia, porque era la iglesia de Jesucristo antes de Adán pecar, y los hombres y mujeres tenían que quitarse la ropa y entrar desnudos al culto, porque era la iglesia de Jesucristo antes de Adán pecar. Y la gente tonta, retonta, lo hacía. Se llama mentiras al descarado. Y la gente los manipula el diablo tanto que lo hace. ¿Quién no puede darse cuenta que es una locura? Que es una locura, que no lo cura ni el cura, y si el cura lo cura, es una locura del cura. ¿Quién no lo sabe? Bueno, pero entonces cuando Jesucristo funda la iglesia, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dice mi. Repítalo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mi significa varias cosas. Mi significa mía, de yo, que no es de Martín Lutero, que no es de José Mí ni de Carlos Parán, que le pertenece al Dios viviente. Mía. Mía significa singular, una. No dice mis. Tú eres Pedro, que significa pedregal. Y sobre estas piedras yo voy a edificar mis iglesias. Ahí sí están todos los evangélicos. Pero eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice, tú eres Pedro, o sea, piedra, sobre esta piedra una, sobre esta una, edificaré una, mi iglesia. ¿Y por qué hay más de 60,000 iglesias? Porque el diablo no quiere la verdad. Y la iglesia del Dios viviente es columna y base de la verdad. Y como el diablo no quiere la verdad, funda nuevas iglesias que le haga la competencia a la iglesia de Cristo. Y la gente dice, ¿y a cuál iglesia me voy? Todas las iglesias son iguales. Allí se canta, aquí se canta. Allá se ora, aquí se ora. El mismo Dios, la misma Biblia. Eso es lo mismo. Hasta los curas dicen eso. Hasta algunos obispos dicen eso. ¡Qué pena! ¡Qué vergüenza! Es que eso es lo mismo. Claro, para un ignorante eso es lo mismo. Una persona que sea ignorante y no conozca lo que es un billete de $100 falso y un billete de $100 verdadero, está ponchado, está robado. ¿Sí? Yo fui una vez con un amigo mío que tuve que ir a Jerusalén y compró 400 euros. Y cargábamos plata en sencillo para comer helados y caramelos. Y llegamos a un lugar y cargábamos plata. Compramos unas cuantas cosas, dijo, pida lo que quiera. Y yo llegué y pedí. Y cuando fui a pagar, el hombre lo mira, le da risa. Él saca la plata, los euros, se le da al hombre, el hombre no lo recibe, solo lo mira y le da risa. Él dice, ¿qué pasa? ¿Usted me está dando esa plata en serio? Claro que sí. Seguro, seguro. El hombre le pasa la risa y se queda serio. Y le dice, ¿sabe que te puedo demandar? ¿Saben que te pueden meter preso por estar usted queriendo engañar y robar a una persona? ¿Yo? ¿Robar a usted? ¿Engañar? Sí, ¿por qué me dice eso? ¿Porque esos billetes son falsos? ¿Cómo me va a decir que esos billetes son falsos si yo los compré? ¿Dónde los compró? En Venezuela. Yo lo compré en Venezuela, se lo compré a una persona, a un amigo, le dije, pero están falsos. ¿Sabe qué, señor? Tú viniste el año pasado, ¿verdad? Sí. Me compraste tal de cosas, ¿verdad? Sí. Porque viniste el año pasado y te conozco. Te voy a dar opción a pasarlo por la máquina para que te des cuenta que están falsos.
y no llamo a la policía porque te conozco. Y agarró los billetes a lo que lo pasaba por la máquina quitaba, todos falsos. Una ignorante no conocía, pensaba que era lo mismo. Pero el hombre ya conocía, al verlo en la mano del hombre le dio risa. Ya los conocía, solo faltaba pasarlo por la máquina para comprobarle al ignorante que era falso. Así en la Iglesia Católica hay curas ignorantes, obispos ignorantes y laicos ignorantes que dicen, eso es lo mismo ser católico que ser protestante. No es lo mismo, eso es ser ignorante. Desconocer la diferencia que hay entre la Iglesia de Jesucristo y la Iglesia de Martín Lutero, de Carlos Parán, de José Smith, de Elena de White, de cualquier hombre. ¿Va a comparar usted a Jesucristo con cualquier hombre? La Iglesia del Dios vivo, columna y base de la verdad. Pero puede persistir alguno diciendo, eso es lo mismo. Y yo le demuestro con sencillez que no es lo mismo. Esta hermana que está aquí es Pentecostal Unida de Venezuela. Y este hermano que está aquí es católico y los dos traen la Biblia. Ella que es Pentecostal Unida, el mismo Dios, la misma Biblia, allá cantan, aquí canta, allá ora, aquí ora. Pero si le pregunto, ¿y qué es la Santísima Trinidad? Ella como Pentecostal Unida me va a decir, el diablo. Y si le pregunto a él que es católico y qué es la Trinidad, la Santísima Trinidad, el misterio de un solo Dios en tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santísima Trinidad es Dios. Solo un ignorante es capaz de decir que es lo mismo. ¿Y cuántos curas dicen que es lo mismo? Porque no conocen la doctrina. Y a eso se le llama ignorancia, desconocimiento de. Ignorante no es un insulto. Ignorante significa que desconocemos muchas cosas. Usted me habla a mí sobre a lo mejor sobre el internet, sobre la computadora, no sé nada. Soy un ignorante. ¿Es un insulto? No, es una verdad, no conozco nada. Desconozco eso. Y así hay católicos ignorantes que no conocen lo que enseñan los protestantes y piensan que eso es lo mismo. La misma Biblia, el mismo Dios. No. La iglesia es la de Cristo, una sola. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ojo, respiren profundo. Lo que viene del versículo 19 es lo más hermoso que puede haber sobre la iglesia. Para mí. Para mí es lo más hermoso que puede haber sobre la iglesia. El versículo 19 de Mateo 16, 19. Para mí es lo más hermoso que puede haber sobre la iglesia. ¿Y por qué yo jamás de los jamases me saldré de la iglesia católica? ¿Por qué? Oigan. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. La iglesia del Dios viviente, la que fundó Jesucristo mismo en persona, que es una. Y le dio las llaves a Pedro, le dijo, y a ti Pedro, no se lo dijo a Martín Lutero, a Carlos Parán, a José Smith, a Elena de White, a nadie de ellos. Le dijo, a ti te doy la llave del reino de los cielos. Solo a Pedro. Ese Pedro que los protestantes dicen, ese no es la roca, ese no es el vicario de Cristo, ese no es el Papa, eso no es de qué. A él, solo a él, le dijo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Que si usted pone la lupa y le hace zoom, usted descubre que solamente una iglesia tiene las llaves para poder hacer entrar al mundo entero al reino de los cielos, y esa es la una y única iglesia que fundó Cristo, y es la iglesia católica en donde nosotros vivimos.
pero es que en la iglesia católica es muy aburrido. En cambio, en la iglesia evangélica, ay, allá se siente bonito. A mí qué me importa. Esa iglesia que usted dice que es aburrida, tiene las llaves del reino de los cielos. ¿Es Señor? ¿Qué es la iglesia? ¿Hay hombres pecadores? Claro que sí. Jesús dijo, hay trigo y hay cizaña. Y nunca olviden, ¿cuántos eran los apóstoles? 12. De 12, uno lo traicionó. Y si hubiese existido el internet en ese tiempo, Dios mío santo, el escándalo. Y después fue y se ahorcó. Cura católico fue y traicionó y vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Y después apareció colgado con un mecate. ¡Qué escandalazo! Como no existe el internet. Pero ¿qué está diciendo la Biblia? Que de cada 12 curas hay un Judas traidor. ¿Y qué va a hacer usted cuando se encuentre con ese Judas traidor en la iglesia? ¿Se va a salir de la iglesia? Pero te lo vas a encontrar algún día. Escríbelo, un día se va a encontrar con ese Judas traidor, cura dentro de la iglesia. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a largar de la iglesia? Y yo creo que muchos se lo han encontrado porque ya se están mirando y se ríen. Ya se han encontrado con curas traidores en la iglesia. Pero es la iglesia de Cristo. Es la iglesia que tiene las llaves del reino de los cielos. ¿A ustedes no le dicen nada que la iglesia tenga las llaves del reino de los cielos? Ahora pregunto, ¿es importante o no es importante la iglesia? ¿Por qué es importante? No, pues nada, naguará. ¿No son ustedes los que dicen naguará? Naguará tiene la llave del reino de los cielos, ¿le parece poco? Nada de importante, ¿no? Nada. Se quedó sin nada. Ahora saben por qué el diablo odia a la iglesia católica. No se lo vayan a contar a nadie. Porque tiene las llaves del reino de los cielos para que la gente pueda entrar. Pero a Satanás no le interesa eso y no está de acuerdo. Y por eso Satanás funda nuevas iglesias cristianas evangélicas para sacar a la gente de la iglesia que tienen la llave para entrar al reino de los cielos. ¿Lo ven o les presto la lupa? Si creyéramos en la palabra de Dios, los protestantes se morirían con el deseo de engañar a un católico. Porque el católico que conoce la palabra de Dios, conoce la verdad, jamás será confundido. Católico instruido, jamás será confundido. Porque sabe su fe, lo disfruta, orgulloso de ser católico. A los católicos les da pena ser católicos. Y dicen, yo quisiera ser evangélico, pero no, mi mamá, ¿qué dirá mi mamá? Sí, pero es que miren dónde van los evangélicos en la calle porque pasan, vienen corbataditos con la Biblia debajo del brazo. Ay, qué lindo, ay, santicos. Y el católico muestra la ignorancia que tiene cuando dice, mi hija se metió a cristiana. ¿Que su hija se metió a qué? A cristiana. ¿Y antes qué era? Católica. Usted no es más ignorante porque no es más grande. Los verdaderos cristianos somos los católicos que fundó Cristo y que le dio la llave del reino de los cielos. No sea ignorante. Su hija no se metió a cristiana, se metió a protestante. Pero la ignorancia es atrevida. A mí me da dolor cuando viene alguien y me dice, es que mi mamá se metió a cristiana. Yo digo, ay, Dios mío, dame paciencia. Dame paciencia. No se metió a cristiana.
era cristiana y se metió a protestar contra la fe cristiana. Porque Cristo funda la iglesia y le dice, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Y le dio autoridad. Cristo respalda. Mire que Cristo no respalda a los protestantes, respalda a la iglesia que Él fundó. La respalda. Y todo lo que atares en la tierra, todo lo que atares en la tierra, será atado en los cielos. Será respaldado por Dios en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Díganme que Cristo no le dio poder a la Iglesia Católica. Le dio poder de atar y de desatar. ¿En la persona de quién? De Pedro. Y los protestantes se mueren diciendo, si Pedro, a ver si Pedro significa piedra chiqui tiqui 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 tiqui. Entonces no es la piedra es Cristo. Cristo dijo, míreme bien, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A mí me doy la llave del reino. Lo que yo ate en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que yo desate en la tierra quedará desatado en el cielo. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. No, le dije, tú eres Pedro, o sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que no entienden? A ti, Pedro, te doy la llave del reino de los cielos. Lo que ate quedará atado. Eso se llama autoridad. Eso se llama ser piedra. Atar y desatar. Autoridad. Base, columna y base de la verdad. ¿Qué es lo que no entienden? No se trata de entender, se trata de creer o no creer. Y el que cree en la palabra es creyente. Y el que le cree a los protestantes es creyón. Decida usted, decida. Pero ya Cristo fundó su iglesia y le dio autoridad. Cristo fundó la iglesia y le dio autoridad. Y es la iglesia del Dios vivo, columna. Por eso le dice, sobre esta roca edificaré en mí. La iglesia es columna y base de la verdad. Ahora pregunto, ¿a ustedes no le dice nada que la iglesia sea columna y base de la verdad? Que tenga la llave del reino, el poder de atar y desatar. ¿No les dice nada? Que no les dice nada, entonces están bien lejos de ser capaces de pensar o de creer. Pues miren ustedes que hubo un San Pablo, en Primera de Corintios, hermana, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 8, hubo un San Pablo que antes de conocer a Cristo perseguía a la iglesia. ¿Y qué era la iglesia? Columna y base de la verdad. ¿Cualquier iglesia? No. ¿Cuál iglesia? La iglesia del Dios viviente. O sea, la que fundó el mismo Dios, Jesús, que es Dios. Ahora ustedes van a ver cómo dice la Biblia que San Pablo, él creía en Dios, sí. ¿Pertenecía a otra religión? Sí, pertenecía a otra religión. Compadrito, búsqueme usted Filipenses capítulo 3, versículo 4, por allí. Vamos a ver, ¿qué dice 3, 4? Está bien, mire, escuche, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 8. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 8. Escuche. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Saben lo que es un aborto? Pablo dice que él era un aborto. Y dice, como a un aborto, alguien que ya está muerto antes de nacer, sin embargo, se me apareció a mí. ¿Y por qué Pablo dice que él es un aborto? Sigue.
porque soy el más pequeño de los apóstoles. Pablo se considera el más pequeño de los apóstoles. ¿Por qué es el más pequeño de los apóstoles? Porque no soy digno de ser llamado apóstol, ¿Por qué Pablo no es digno de ser llamado apóstol? ¿Porque bailaba pegado? ¿Porque fumaba? ¿Porque tomaba? No, eso también es un pecado, pero ese no era el pecado de Pablo. El pecado de Pablo es el pecado que tienen y prolongan los protestantes a lo largo de la historia. Vean cuál era el pecado de Pablo. Con la lupa grande, pongan la lupa, háganle zoom. Este es el pecado de todos los protestantes. Y el día en que usted se salga de la iglesia y se meta protestante, a lo mejor deje de tomar. ¿A mí qué me importa? A lo mejor deje la droga. Pero estás metido en el pecado de Pablo, que lo consideraba un aborto, el más pequeño de los apóstoles, y no era digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? ¿Cuál era el pecado? Vean, le voy a tomar la foto para mandársela a los protestantes, para ver si algún día ven que ese es el pecado de ellos, porque nadie se lo va a decir, ningún cura se va a atrever a decírselo, y ningún católico se va a atrever a decírselo, pero yo se lo digo porque está en la Biblia. Si no está en la Biblia, no me crean. No me crean, sería palabra mía de yo, sería una mentira. Pero el problema mío es que no les hablo sino con la palabra de Dios, para que me maldigan si quieren, me manden para el infierno como los protestantes, me mienten la madre si quieren, pero no me pueden refutar. Este es el pecado de los protestantes, véanlo, la foto. porque perseguía la iglesia de Dios, ¡Pácata! Tome. ¿Cuál es el pecado de Pablo? porque perseguía la iglesia de Dios, ¡Pácata! ¿Cuál es el pecado de Pablo? porque perseguía la iglesia de Dios, ¡Pácata! Tome. ¿Cuál es el pecado de los protestantes? Perseguir a la iglesia de Dios. ¿O no? Es que yo no tomo, es que yo no fumo, es que yo dejé la droga, es que yo era un ladrón. Ajá, está bien, te felicito. Pero pregunto, ¿y no tendrá el pecado de Pablo, que persiguió a la iglesia, no de Carlos Parán, no la de José Mí, no la de... No, porque ese pecado es el pecado del cura Toro, que nos persigue a nosotros. Y nosotros somos la iglesia de Cristo. Ajá. Usted que... Yo soy luterano. Esa es la iglesia de Martín Lutero. Yo soy pentecostal unido. Esa es la iglesia de Carlos Parán. Yo soy adventista del séptimo día. Esa es la iglesia de Elena de White. O sea, no es la iglesia del Dios vivo. Pablo no dice, yo soy el último de los apóstoles por haber perseguido la iglesia de Martín Lutero, la iglesia de Carlos Parán, la iglesia de José Mí o la iglesia de Pánfilo. No, yo soy el último de los apóstoles, indigno de llamarme apóstol por haber perseguido una iglesia, una. No dice a las iglesias, dice una. A la iglesia del Dios vivo. ¿Y qué era la iglesia del Dios vivo? Columna y base de la verdad. Entonces no es digno llamarse apóstol. ¿Y qué era la iglesia de Dios vivo? La casa del Dios viviente. Ah, por ese pecado. ¿Y qué era la iglesia de Dios vivo? La que tiene la llave del reino de los cielos, y yo la perseguía. La que tiene la autoridad de atar y de desatar, y yo la perseguía. ¿Se captan la idea o no la captan? Y dice Pablo, mi pecado, el único pecado que yo tenía, era haber perseguido a la iglesia de Jesucristo. Vengan. Entonces los protestantes dicen, sí, pero es que Pablo perseguía a los evangélicos. Pablo era católico. Y la iglesia católica fue la que mató a Cristo. ¿No sabe usted que los curas fueron los que mataron a Cristo? Los sacerdotes mataron a Cristo. Estos días hablaba con un señor y me decía, yo era católico, me salí de la iglesia católica cuando me di cuenta que los sacerdotes de la iglesia católica mataron a Cristo. Yo le dije, me acabo de enterar.
Yo, claro, la Biblia dice que los sacerdotes. Yo le digo, pero la Biblia dice que los sacerdotes judíos, no católicos, aquellos que mataban un toro en el altar. Yo no he matado ningún toro en el altar. Un cordero, un macho cabrío, yo no he matado nada de eso. La ignorancia es atrevida. Como sacerdote y sacerdote suena igual. Le pasa lo de la bruja, que la mujer le dijo, vengo para que me diga quién me robó el gato. Y dijo, ese gato no lo busquen más, eso lo mató una gandola. Aquí también le dicen gandola, ¿verdad? Un carro de esos grandes. Y dijo la señora, ¿cómo lo va a matar? Si a mí me robaron fue el gato del carro. Gato y gato suena igual. Pues sacerdote y sacerdote suena igual. Y la ignorancia es atrevida. Los protestantes juegan con la ignorancia de los católicos. Dicen, es que los sacerdotes católicos, si los sacerdotes católicos fueron fundados el Jueves Santo, el día antes de Jesús morir. Estaban los sacerdotes judíos. Y Pablo pertenecía a otra religión, aquellos que dicen que cualquier religión salva, que eso es lo mismo. Si cualquier religión salvara y era lo mismo, entonces Pablo, ¿para qué se convirtió camino a Damasco? De Hechos 9, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y se convierte. Pablo pertenecía a una religión, creía en Dios más que usted y yo, creía en las Sagradas Escrituras conocidas hasta entonces más que usted y yo, pero no creía en la iglesia del Dios vivo, columna y base de la verdad. El que me diga que cualquier religión salva es lo mismo, se la fumó verde. Ahora, lo que enseña la iglesia es que todas las religiones tienen algo de bueno. Eso sí es verdad. Ahí sí estamos de acuerdo. Que los protestantes tienen muchas cosas buenas. Eso sí es verdad. Ahí sí estamos de acuerdo. Pero no tienen la llave del reino de los cielos. Pequeñito detalle, un pequeñito. Igual que el cura que llevaba la procesión del Santísimo el día del Corpus Christi, en la procesión del Santísimo. Y llega una viejita y le dice, padre, yo no veo la hostia en la custodia. Y padre, mira, y no había colocado la hostia en la custodia. Y dijo, es un pequeño detalle. Un pequeño detalle. Claro. Están en otra iglesia que no tiene la llave del reino de los cielos. Es un pequeño detalle. Para Pablo no era un pequeño detalle. Para Pablo era un gran detalle. Yo soy un aborto, el último de los apóstoles, indigno de llamarme apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. A bárbaro. O sea que Dios sí tiene una iglesia. Entonces Pablo, ¿qué era? Y mire, él mismo dice que él no era católico. Mire cómo se le restrega las mentiras a los protestantes en la cara y por eso me odian. Pablo no era católico, no digan mentiras. Escuchen. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día. ¿En la iglesia católica se circuncida a la gente? No. En la iglesia judía sí. Pablo era judío. Del linaje de Israel. Judío. De la tribu de Benjamín. Judío. Hebreo de hebreos. Judío. En cuanto a la ley. En cuanto a la ley. Fariseo. Judío. No católico. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Ese es el pecado que no deja dormir a Pablo. Ese es el aguijón que no lo deja tranquilo a Pablo. Un aguijón que lo carga atormentando. Haber perseguido a la iglesia de Dios. En cuanto al celo, era como los protestantes. ¿Cuál es el celo de los protestantes? Perseguir a la iglesia católica. Ese es el trabajo. El trabajo de los protestantes es atacar a la iglesia católica. Sálgase de la gran prostituta, sálgase de la gran Babilonia. Ese es el trabajo de los protestantes. En cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible,
Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Cuando conoce la iglesia de Cristo, la iglesia del Dios viviente, todo eso lo tira a la basura, como pérdida. Y es entonces cuando Pablo reflexiona y saca la lección que escribe en Colosenses 1:18. Y dice Pablo, la iglesia de Cristo es importante, pero lo aprendió a golpes. Lo aprendió a golpes. ¿Se acuerda Hechos 9:4? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Y qué dijo Pablo? A ver, ¿quién estaba cuando eso? ¿Qué dijo Pablo? ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué le dijo Jesús? Yo soy Jesús a quien tú. Pero Pablo no perseguía a Jesús. ¿A quién perseguía Pablo? A la iglesia del Dios vivo, columna y base de la. Entonces cuando Pablo aprende que perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. ¿Por qué? Mire cómo lo dice Pablo. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces Pablo saca conclusión. Si yo persigo a la iglesia, estoy persiguiendo a Cristo. Pero ¿cómo se explica? Cristo es una cosa y la iglesia es otra. Entonces Pablo dice, se lo voy a explicar. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Qué es lo que no entiende de ahí? Pues si usted es hombre, imagínese que usted le quita la cabeza a su mujer y agarra el cuerpo y lo tira al basurero. Y usted dice, me caso con la pura cabeza de la mujer. Porque la cabeza es lo importante, ¿no? Cuando Pablo dice, Cristo es la cabeza y la en singular, léalo. La cabeza del cuerpo de la iglesia. Otra vez. Y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo que es la. Entonces San Pablo le está diciendo, ¿quieren saber cuánto vale para mí la iglesia? Pues te lo explico. Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. ¿Usted ama la pura cabeza de su mujer o ama también su cuerpo? ¿Usted ama la pura cabeza de su marido o ama también su cuerpo? Pero Pablo dice, yo perseguía no a Cristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres tú, Señor? Yo no te persigo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, dice Pablo. Ah, bárbaro. Cristo en la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Al perseguir a la iglesia, estoy persiguiendo a Cristo. Ese es el pecado que los protestantes tienen y no me moriré sin antes darlo a conocer al mundo. Si me creen bien, si no me creen también. He cumplido, he predicado la palabra de Dios a los cuatro vientos, he predicado la palabra de Dios con la Biblia Reina Valera, para el que tenga oídos oiga, el que tenga ojos vea, y si no quieren creer, pregúntenme si me importa. Yo cumplí con mi trabajo. Entonces aquí vemos que Cristo es el cuerpo. Ah, no, Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Y por eso Pablo dice, yo perseguí a la iglesia de Dios vivo. Y se sentía avergonzado. Y los protestantes en su ignorancia dicen, es que la iglesia soy yo. La iglesia soy yo. Y por eso los protestantes cantan, yo soy la iglesia. Tú eres la iglesia. Y hay católicos que ya son protestantes y cantan igual. Ya soy la iglesia, tú eres la iglesia. Si quieren hacemos la prueba. Vamos a cantar. A ver cómo cantan ustedes aquí.
Ayúdenme. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, hermano, ven, a edificar la iglesia del Señor. Va pues. Yo, vagabundos, son protestantes. Voy a ver a la hermana cómo canta. No me haga quedar mal, hermanita. No la voy a hacer quedar mal, para que la hermana no. Porque va y dice la hermana, ya soy la iglesia. Y le pongo el micrófono en la cabeza. No, yo no soy la iglesia, eso lo dicen los protestantes para decir que la iglesia no es importante, que la de Cristo no funciona en la iglesia, que la iglesia soy yo. Los católicos cantamos distinto. Los católicos no cantamos yo soy la iglesia. Ustedes lo cantan porque ustedes ya tienen la mente de protestantes, porque ven películas protestantes, porque escuchan canciones protestantes. Entonces ustedes ya están con ese CD metido en la cabeza. Pero en la iglesia católica no enseñan que yo soy la iglesia. Así no se canta. En la iglesia católica se canta distinto. Se canta a edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame. A edificar la iglesia del Señor. Yo soy iglesia. Tú eres iglesia. Quítenle quítenle la. Porque si usted no le quita la, dicen yo soy la iglesia. ¿Qué quiere decir si yo soy la iglesia? Pues lo demás no importa. Ah, pero si usted es la iglesia el día que usted se muera, se acabó la iglesia. Ah, no, pero queda él que también es la iglesia. Entonces no cante yo soy la iglesia, cante yo soy una iglesia. El día que yo me muera queda la otra. Oh, no. Claro, no diga yo soy la iglesia, porque el día en que yo me muera se acabó la iglesia. Pero eso es invento de los protestantes, eso no está en la Biblia.